Bienvenidos a la presentación de Anatomía de la Imagen de Olivia. Pues... Es que no quepo, porque no llega el cable y entonces pues me quedo. Ya es la primera anécdota de la tarde, para empezar. Bueno, yo lo primero, gracias a la biblioteca, gracias a vosotros por acompañarnos y gracias, Olivia, por contar conmigo para esto, porque cuando alguien te pide que presentes un libro y aún no lo has leído, tiemblas, porque dices, a ver si ahora el libro no me gusta y cómo lo presento. No es el caso. A mí el libro me ha encantado, pero ya lo vais a notar cuando hable de él. Lo primero, antes de dejarte paso para que saludes y todo eso, sí. Hay en la página 37, te voy a preguntar... Ay, no, madre, espérate, vamos a ver. En la página 37 dices que ostentas el récord de tirarte cafés por encima. ¿Cómo va el día de hoy? Eso es falso. Necesito un abogado. Bueno, el día de hoy va estupendamente. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde fantástica aquí en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, que siempre recibe con los brazos abiertos tanto a autores consolidados como emergentes, porque a pesar de nuestras canas, las que están debajo del tinte y las que no, pues podemos decir que somos autores emergentes de la misma editorial Tres Hermanas, a la que le quiero agradecer a mi editora Cristina Pineda y Torra que haya confiado en mi ensayo y en esta presentación para haceros llegar Anatomía de la Imagen. Veo muchos amigos, amigas, compañeros de trabajo, mi exdirector, hola Jesús, veo familia, veo gente nueva y bueno, veo también a mi profe de Pilates ahí al fondo, a algún alumno que ha decidido venir y bueno, pues estoy muy contenta y emocionada y espero que a lo largo de la presentación también participéis y hagáis preguntas. Así que cuando tú quieras, empieza a bombardearme. Bueno, el libro comienza con una caja de metal que abres y sacas muchísimas fotos. Como el libro no lleva fotos, salvo unas 4 o 5 que no son de las que hablas realmente. No. Entonces voy a poner un vídeo con algunas de las fotos de las que se habla el libro, para que os hagáis una idea de cuando hablemos de algún fotógrafo. Sí. Algunas hay que avisar sí. Que pueden herir la sensibilidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo he visto que todos sois adultos y si veis un telediario cada día, nada os va a asustar. Entre vosotros podéis hablar, ¿eh? Sí, ahora podéis comentar cosas. Las que se ven peor son porque la calidad ya de la foto en sí es mala. O sea, es muy complicado encontrar buena calidad en algunas fotos. Algunas fotografías pues están custodiadas en museos y las copias que dejan descargarse pues son de baja calidad. Cada vez es más difícil obtener imágenes con buena calidad gratuitamente. Entonces, bueno, yo creo que viene muy bien esta selección para que nos hagamos una idea de lo que va a tratar el libro. No sé si os suenan algunas. A mí, cuando leía el libro, muchas de ellas es que no sabía ni que existían ni los fotógrafos ni estas fotos. Y bueno, y cuando uno va viendo ya todas estas fotos, ya se imagina los temas que tratas en el libro, claro. Sí. De hecho, una de las cosas más difíciles para mí fue descartar imágenes, porque todos los artistas y todas las artistas que salen en el libro
tienen una carrera impresionante. Entonces es muy difícil seleccionar de qué se va a hablar y de qué temas se van a tratar. Como veis, Cristina García Rodero. Algunas parecen hechas por cualquiera con un móvil. La verdad que no te deja indiferente. Cuando empiezas a buscar las fotos de las que habla en el libro y te empiezas a encontrar todo esto, y bueno, muchas más, claro. Sí. He hecho una selección para no dedicar toda la Bueno, aquí presentación. viene una selección un poco dura, ¿eh? Hay que reconocerlo. Van ordenadas según a medida que hablas de ellas en el libro. Y bueno, como vamos a hablar un poco ahora también del índice, Esto siento decir que son cadáveres reales, lo siento. bueno, como habéis visto, la mayoría son seres humanos. De ahí el título también. Perdona. Ay. Bueno, y algo que no trae el libro es un manual de instrucciones. O sea, yo me empecé a leer y decidí no mirar ni una sola fotografía. Yo iba leyendo y me las iba imaginando. A medida que ella iba escribiendo sobre ella, yo me las iba imaginando, y ya la segunda vez, pues ya, yo iba marcando, ¿no?, en el libro, y la segunda vez pues ya decidí ir descargando las fotos y viéndolas. Y me llevé una sorpresa pero enorme, porque la mayoría de las fotos no tenían nada que ver con lo que yo me había imaginado. Eran mucho mejor las fotos que mi propia imaginación. O sea, yo me leí 2 libros, o sea, me leí el libro que yo me imaginé y luego me leí el libro que tú escribiste. Entonces, ¿tú cómo recomiendas leer el libro? Bueno, pues yo creo que se puede leer como cuando uno tiene hambre y engulle rápidamente el plato, ¿no?, sin parar, pero la idea es que nosotros utilicemos el libro como una caja de fotos, que nos paremos cuando salga mencionada una imagen, porque más allá de lo bien o mal que lo he podido hacer, que eso lógicamente lo tiene que decidir el lector, creo que este libro está pensado para que nosotros hagamos una lectura fuera de él, no solo dentro de él, sino fuera, en un mundo en el que vivimos de tantas conexiones, ¿no?, de tantos hipervínculos. Yo había pensado que el aliado perfecto en este caso es un teléfono móvil. No es necesario, pero a mí me gusta lo bueno de Internet. Internet tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas, y es que si sabemos utilizar adecuadamente el teléfono es un aliado para buscar información. Por eso, cuando yo leo, de hecho, lo hago. O sea, cuando yo leo una novela o pues el libro de Cristina García Rodero, por ejemplo, España oculta, que se puede volver a comprar, pues claro, sale información de las imágenes, pues yo busco esa información y me parece muy útil. Y además me parece enriquecedor, porque al final toda lectura es un tejido que establece conexiones no solo con otros libros que aparecen en la bibliografía, sino que establece relaciones con otras formas de arte, tanto las que están representadas aquí como otras muchas, ¿no?, películas, videojuegos, escultura, música. Y yo creo que el libro se tiene que abrazar de esa manera, como una lectura cálida, pausada, en un tiempo tan acelerado como el que vivimos, ¿no? Podemos pararnos a leer y dedicarle a cada artista el tiempo que se merece, ¿no? Por eso esa propuesta. Yo creo que me lo leí como si fuese un disco, ¿no?, que pones un CD de música extranjera y no le prestas atención a la letra, o sea, lo disfrutas. Y ya luego dices, vale, ahora que ya conozco el disco,
voy a leer la letra. Así es como me lo he leído yo, ¿no? Como si fuese una novela, porque yo creo que esto es un ensayo que no quiere ser ensayo, ¿verdad? Sí. Bueno, es un ensayo literario que no es un ensayo académico. Con esto no quiere decir que no esté muy trabajada la parte de la investigación, pero sí que está planteada como una aproximación agradable y emocional de esos retratos, de esas composiciones. Entonces, no es necesario saber nada de fotografía. Está pensado para principiantes. Una persona no se va a perder porque el estilo está muy trabajado para que también se lea como un texto más literario, ¿no? Y en ese sentido, lo que más me costó precisamente fue darle ese ritmo muy próximo a la oralidad. O sea, el texto yo lo trabajé por escrito, por supuesto, escribí tropecientos borradores. El último capítulo me costó muchísimo porque habla de la muerte, como habéis podido observar a través de las imágenes, y es muy difícil hablar de la muerte sin caer en lo macabro o sin caer incluso en la moralina, ¿no? ¿Cómo trabajé eso? Pues precisamente leyendo en voz alta el texto una y otra vez para que el lector sintiera que lo estamos conversando, no que lo estamos leyendo. Y no sé, creo que en ese sentido es muy importante trabajar, limpiar, quitar, para que quede de esa sensación de fácil lectura, ¿no? Exacto. O sea, hay que poner mucho para luego quitar y luego, pues, pulir muchísimo. Sí. A mí me recuerda a los ensayos anglosajones en donde el autor empieza a hablar un poco de su vida y sin que te des cuenta está hablándote de otra cosa. Hay 3 libros en el ensayo español, que son La España vacía, no sé si os suena, de Sergio del Molino, Mapa de soledades, de Gómez Bárcena, y Infinitum un junco, de Irene Vallejo, y yo creo que este sería el 4. O sea, cuando alguien me pregunte por ensayos, uno habla sobre la soledad, otro habla sobre la escritura, España vacía habla sobre la sociedad, sobre los movimientos sociales, y este sobre la imagen. Porque no es un libro de fotografía, es un libro sobre la imagen. Claro, sobre el poder de la imagen, cómo nos hemos representado, cómo hemos aprendido a identificarnos, ¿no? A establecer cuál es nuestra identidad a partir de la imagen, cómo vivimos la sexualidad, también los procesos asociados a la enfermedad, la estética. Entonces, claro, lógicamente parte del álbum fotográfico, porque todos los que estamos aquí ya tenemos una edad, hay excepciones, pero somos de esas familias que atesoramos un álbum o varios álbumes, ¿no? Ya sea en formato caja, en mi casa nos contamos básicamente a través de cajas de fotos. Tanto mis padres tienen cajas de fotos como mis abuelos. Entonces es maravilloso porque tú cuando abres la caja en realidad estás asistiendo a una narración desordenada y genealógica. Con lo cual, yo quería que el libro también reflejara un aparente desorden para poder hablar de muchos temas que están realmente muy interrelacionados. Pero ¿no? está muy bien hilado todo. Sí, sí, sí. Y ahora, cuando dices eso, hace poco un antiguo alumno mío que en redes hace unos viajes espectaculares y en redes pone unas fotos maravillosas. Y le pregunté, oye Manuel, ¿tú no haces álbumes en papel? Y me dice, ¿a qué te refieres? Claro, y cuando le mandé unas fotos de álbumes en papel, de estos de Hoffman y tal, que hacemos nosotros de viajes, o sea, había alucinado, o sea, dice, pero ¿y eso dónde se hace? O sea, y yo me pregunto que las nuevas generaciones van a vivir de las fotos que las aplicaciones les recuerden. O sea, Facebook te recuerda este día, TikTok te recuerda este vídeo que grabaste hace 10 años, pero no lo buscas tú. Sí. Tú no vas y dices, voy a mirar mis fotos de Singapur. No. Bueno, parte de la idea del ensayo también surgió porque un día, está ahí mi hermana,
Fuimos a casa de mis abuelos, habían fallecido y bueno, pues lo típico, vas a casa de los abuelos a ver si te llevas algún recuerdo y habíamos estado hablando de escanear las imágenes, que qué hacíamos con estas imágenes, porque claro, todos las queríamos tener y primero se llevó... Porque ya los negativos ni de broma, ¿no? No, negativos en la casa de mis abuelos habrá poquísimos. O sea, a lo mejor nosotros de nuestras fotos puede ser, pero ellos no, porque además hay algunas fotos pues de los bisabuelos, vale, cuando eran jóvenes, o sea que... Y nada, mi hermana se llevó las cajas a casa y yo empecé a darle vueltas un poquito a la cabeza de, no sé, aquí hay que contar algo, ¿no? Y ya cuando comencé la escritura, pues le pedí que me dejara el testigo. Y entonces, pues yo en casa pues empecé a sacar una tras otra, ¿no? Y bueno, no sé si lo habéis hecho alguna vez, que me imagino que sí. Pues por un lado sientes un abandono, una orfandad tremenda, pero por otro lado tienes muchísima curiosidad. ¿Quiénes son estas personas? Muchas de ellas que no sabemos ni cómo se llaman. O sea, pues hasta familiares... Es más, a lo mejor tus padres ni siquiera se acuerdan de quién Claro, ¿no? Y familiares filipinos. O sea, nosotros tenemos en las Filipinas, sí, familiares y no sabemos ni cómo se llaman, pero están ahí mezcladas esas fotos de, pues eso, de principios del siglo XX y luego con otras que son mucho más modernas, ¿no? Postales que también... No sé si en vuestras casas también se coleccionaban postales. Cuando alguien iba de viaje traía una postal y tú decías, ¿qué hace esta postal de Vigo aquí? O sea, todo eso desordenado, pero creo que daba pie a contar una historia, que es la historia de la imagen. Porque yo creo que aquí cualquier persona puede ver reflejado no solo su álbum familiar, sino su álbum íntimo, incluso social, porque no deja de ser un retrato también de esos 200 años de la fotografía y qué lugar ocupamos nosotros en esa historia. Y porque claro, uno va leyendo su vida, realmente el primer capítulo hablas muy poco de fotografía, que no se habla de fotografía ni de teoría fotográfica, ni de técnica, pero ¿tu vida es la excusa para hablar de fotos o de imágenes, o las imágenes son una excusa para hablar de tu vida? ¿O tenías muy claro desde el principio que las dos cosas iban a ir parejas? Pues la verdad es que sí que había incorporado algunos elementos de mi propia vida, pero luego me di cuenta de que si, por ejemplo, voy a hablar del caso de Olaz Vázquez, que lo hemos visto aquí, una periodista que decidió retratar en las redes sociales su proceso de cáncer, ¿no? Un proceso durísimo. Pero ella se desnuda ante la cámara porque debido a la pandemia por el COVID-19 pues le diagnosticaron tarde el cáncer. Entonces ya cuando ya no tenía remedio. Y ella no desde el morbo, sino desde el diario, yo diría desde una generosidad enorme, acercar su caso para que otras personas también entiendan, ¿no? Ella siempre había hecho fotos, pues las típicas fotos de celebración en las que salimos todos estupendos, siempre, pues eso, vestiditos, monos, maquillados, en la postura perfecta, y decide hablar de esta cuestión. Entonces, si yo iba a hablar de Olaz Vázquez, si yo iba a hablar de Susan Sontag, también de su enfermedad, ¿no? De casos incluso como el de mi prima, que mi tía me dejó hablar de su enfermedad y de su muerte, pues yo creo que debía también abordar con sinceridad, ¿no? mi lugar en esa historia, ¿no? Porque al final uno cuando escribe, incluso desde la ficción más pura y dura, como en tu caso, ¿no? En Reyes de Ítaca, ¿no? Una novela en la que tú vas a recrear, ¿no? Recreas qué pasa cuando Ulises no está en Ítaca. Bueno, también lo haces desde tu yo. Es imposible separarte. Entonces, el texto me pedía una mayor sinceridad y yo creo que se la he dado. No estamos acostumbrados al ensayo. No. Donde porque no es autoficción, es... No es autoficción, no. El protagonista o la protagonista, en este caso tú, estás muy dentro de la historia. Sí. Y bueno, me gusta, por ejemplo, algo del libro, y es que es un ensayo en donde no nos manejas. O
uno va leyendo, bueno, habla sobre imágenes, sobre, bueno, vas contándonos tus ideas, pero no nos las impone. O sea, tú llegas al final del capítulo y la conclusión es casi se abierta. diluye. Sí, sí, exacto. Sí. Y a mí eso también me gusta mucho, no intentas convencernos de nada. Bueno, has mencionado antes, bueno, ensayos maravillosos el de Irene Vallejo, gracias por la comparación. Bueno, yo creo que si apoyamos este libro, puede llegar. Y Mapa de Soledades, que también es maravilloso, el de Juan Gómez Bárcena. El de Sergio del Molino no lo he leído, pero lo tengo ahí en la memoria y en los próximos. Mis, digamos, influencias básicas a la hora de escribir, a mí me cambió la vida leer Un cuarto propio de Virginia Woolf. Me cambió la vida. Porque ella, desde un hecho cotidiano, que es dar unas conferencias, pues habla del papel de la mujer en la literatura y cómo había estado ninguneado. Es un ensayo de 1929 y ella pues aborda, pues lógicamente, cuál es mi papel como escritora. Entonces, era imposible obviar esa influencia. Y luego hay otra autora que me encanta, que es Susan Sontag, pues que a la que amo. O sea, Borges está en la derecha, ideológicamente y como escritor, y Susan Sontag está a la izquierda. O sea, son mis dos grandes escritores. Pues Susan Sontag también escribía desde lo cotidiano, siendo una persona muy escrupulosa, muy aguda, y me gusta mucho ese estilo en el que parece que no te estoy diciendo nada serio, pero te lo estoy diciendo todo, y además te estoy dejando a ti, como bien has dicho antes, la pelota, para que tú reflexiones. Hay un ensayo fantástico de Susan Sontag que está aquí en la biblioteca, Ante el dolor de los demás, que es maravilloso, porque habla incluso de cuando se comienza a televisar la guerra, que fue la guerra del Vietnam, y eso nos cambió. O sea, convirtió la guerra en un hecho palomitero. O sea, que tú te pones en la tele a ver y perdemos, pues eso, bueno, la sensibilidad. Me estás adelantando una pregunta, ¿vale?, que era para más adelante, pero ya que sacas este tema, te la hago. Porque hay un capítulo que habla sobre, se llama Memento Mori, que es sobre la muerte. Y no me acuerdo ya si hace 2 o 3 años, de un chico que desapareció, bueno, no lo encontraban, y al final un periodista lo encontró electrocutado entre unos vagones, no sé si, y lo retransmitió. O sea, España entera se le echó encima, lo censuraron, el chico seguramente era becario y no sabemos ya dónde está. Sin embargo, 10 minutos después aparecían los muertos de la guerra. Sí. O sea, tenemos un reparo a la fotografía de la muerte cuando son los nuestros, pero si son niños en Palestina o en Ucrania, no importa, ¿no? Sí, pero la relación de la fotografía y la muerte. Sí, a mí me gusta mucho el tema de cómo la fotografía nos ayuda a entender la muerte, y por eso me interesa mucho el estudio que se hace acerca de los fotógrafos, que tanto en el siglo XIX, fotógrafos en masculino, porque realmente eran mayoritariamente hombres, luego en el siglo XX, cómo se han dedicado a retratar, pues, cortejo fúnebre, como ya habéis visto, cómo pues, se amortajaba, etcétera. Creo que ahí la fotografía tiene un papel fundamental. La propia Cristina García Rodero, que es una fotógrafa maravillosa de Castilla-La Mancha, como sabéis, también ha fotografiado momentos muy duros, incluso hasta pues, el fallecimiento de niños pequeños, que eso es muy delicado. Lo que no estoy tan convencida, y yo creo que en el capítulo también, al hablar de Joel Peter Witkin, ¿no?, que habéis visto imágenes que monta con cadáveres, y que ya se lo planteaba la propia Susan Sontag, es la delgada línea que existe en esos casos, porque al final el ser humano, para sobrevivir, deshumaniza, que es lo que nos está pasando con las guerras, ¿no? Que nos alejamos tanto, que nos parece que, pues eso, que es una película, que a mí me da miedo también ese poder que tiene la imagen de convertirnos en seres totalmente insensibles. Y también me gustaba eso en el ensayo, o sea, que a veces es difícil convivir con la imagen,
debe ser incómodo y nos debe llevar a plantearnos, tanto en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de la muerte, como en otro caso que lo podemos poner en el otro extremo, que es la estética y la belleza, que digamos sería el día y la noche, ¿no? Pero bueno, incluso en las fotografías de muerte buscan estética también. Sí, sí, estupendo. Y yo creo que vamos a mover un poco el hilo Graciela de la conversación, Iturbide, por ejemplo. Porque los vamos a deprimir a todos hablando de muerte. Y yo iba a dejar eso para el final, lo de la muerte, porque es el último capítulo. No, pero mejor lo adelantamos y ahora vamos ya empezamos a lo dulce. Porque ese libro a mí me ha hecho reflexionar muchísimo sobre la imagen y sobre nuestra relación con la imagen. Porque la fotografía tiene 200 años, yo creo que el siglo XX fue el siglo de la imagen, pero desde el punto de vista técnico y teórico. Pero es que el siglo XXI yo creo que es el siglo de la imagen o de la sociedad ante la imagen. Entonces, en la página 25 dices, habla sobre tus contradicciones contradicciones de la fotografía y demás. Sí. Y entonces yo creo que podríamos decir el dicho de enséñame tu galería de fotos y te diré cómo eres, ¿no? Porque ¿cómo es tu galería de fotos del móvil? ¿Del móvil? Un caos. Pues la verdad es que como se me estropeó el móvil donde tenía un montón de fotos, este está casi limpito. Tiene muy pocas. ¿Cómo sería una galería tuya de fotos normal? Pues yo cuando veo una fotografía, entre las que saco, que te lo puede decir mi hermana o está aquí Gustavo o Julio, que yo cuando me voy de viaje, antes hacía más, ahora menos, podía hacer 500 fotos de todo, pero yo siempre que veo una imagen que me llama la atención, la almaceno. De hecho, en el ordenador tengo carpetas con un montón de imágenes, muy variadas. Generalmente, pues bueno, desde retratos, que eso digamos que ya es lo esperable, pero a veces no, a veces son pues eso, la esquina de un sitio que me ha llamado la atención. Vamos a lo banal. Me hago, pero tampoco me hago muchos. Una cena con amigos. Sí, pero le hago más fotos a las cosas, también está muy relacionado con otra. Qué curioso, porque tú buscas más la imagen del humano. No, a ti, sí, pero casi es por contraste, oposición, ¿vale? Porque yo he hecho muchas fotografías de objetos, de libros, me encantan los libros, me encanta hacer fotografías de libros. También me encanta hacer fotografías de lo que estoy viendo en la tele. ¿A la tele? Sí, os vais a reír, pero tiene su aquel, porque al final la fotografía es un espejo de un espejo. O sea, quiero decir, cuando tú estás viendo una película, te están haciendo un encuadre, y a mí me gusta mucho también encuadrar lo ya encuadrado, ¿no? Y también me llama mucho la atención, porque nos reímos aquí todos, pero todos subimos a nuestros estados de WhatsApp lo que estamos haciendo, lo que hemos comido, y luego al final ves los estados y entre todos estamos generando como un álbum fotográfico que desaparece, ¿no? Entonces me gustan mucho las cosas, me gusta, por ejemplo, caminar y si veo algo en el suelo o una ventana le saco fotos. A las personas yo no soy tanto de hacerle fotos, sí de investigar y de ver cómo otros fotógrafos lo han hecho, pero yo no soy excesivamente retratadora. No. Hay gente que no ha escrito un diario en su vida, pero tiene un diario fotográfico diario. Claro, es decir, claro. O sea, puedes ver su vida perfectamente. Sí. En selfies casi, ¿no? Sus comidas, sus pasos andando por la calle. Pero incluso si tú te vas ahora mismo a mi cuenta de Instagram, no digo que ahora no haya más fotos mías, porque desde que empezó la promoción del libro tengo que salir. Pero, a ver, estoy el famoseo que... Pero si ves mi Instagram de antes de ser famosa, ¿no? Pues ves cualquier cosa, o sea, no salgo mucho yo. Y en la página 33, ¿sabes lo que dices? No. Bueno, te lo recuerdo yo. Dice que aunque nos creamos originales, somos la copia de la copia, la enésima réplica que produce estupor. ¿Se puede ser original en la fotografía? No. Hoy. No, como tampoco se puede ser original en la literatura. Quizá lo que se puede buscar es una mirada distinta, que eso sí. Que eso, bueno, pues
Lo intentamos, ¿no? Al menos intentarlo, pero ser originales es muy difícil. Ya lo ha hecho la pintura previamente, o sea, la fotografía también cuando comienza en el siglo XIX bebe mucho de la pintura, de esos encuadres. Es muy complicado ser ahora original. Está pasando al revés. Yo ahora voy a lo mejor a exposiciones de pintura Sí. y veo cómo los cuadros se parecen a fotos. Sí. No por el detallismo, sino por los encuadres. Claro, de hecho, hemos visto antes cuadros de Virginia Bersabé, de su abuela, Sí. ¿no? En fachadas, en cortijos. Bueno, una pintora que gracias a Carmen conocimos en el programa Luna Roja porque le hizo una entrevista. Y ella pinta incluso con pértiga, que eso ya me parece difícil. Tú como pintor ya me comentas si es difícil o no, pero con pértiga. Y ella selecciona muchas veces esos encuadres que nos recuerdan a la cámara porque ella empezó formándose como fotógrafa. Caso inverso, el de Cristina García Rodero. Sí. Que Cristina García Rodero, y se ve muy bien en su fotografía, quería ser pintora. Tiene una amplia formación, pues, bueno, ya lo dice en varias entrevistas, ¿no? Que aparte de su escuela, lógicamente, de aprender y tal, y sus maestros, va al Museo del Prado cada 2 por 3 y alguna de esta que vimos de Bercianos de Aliste, una cofradía sacada en Zamora, en la provincia de Zamora, nos recuerda cuadros del Greco, nos recuerda, al realismo claro, ruso, al realismo ruso. Entonces es muy difícil ser original. Lo verdaderamente complicado y que no va a poder conseguir la IA, la inteligencia artificial, es cómo establecemos ese vínculo emocional. Yo creo que lo que puede salvarnos un poco es dentro del concepto originalidad es nuestro bagaje, lo que nosotros hemos vivido, que ahí, gracias a esa historia previa, nuestra mirada va a ser diferente. Totalmente original, pues no, pero diferente. El libro tiene 5 partes, que hablábamos antes, se llama uno, Dandys y muñecas, que no habla de pederastia, aunque el título podría... Sí, Dandys y muñecas. Sí, Nunca me han dicho esto. Pues no habla, claro, fíjate, Dandys y muñecas, es que es muy confuso ese nombre, ese título. Pero viene por... Claro, una vez que lo lees, ya ves que no tiene nada que ver. No está mal. Qué disgusto más grande, Alberto, me está dando. No está mal ser bella, que habla de la belleza, los repuestos del faraón, la enfermedad, soy mi propio experimento y memento mori. Y ahora imagínate que la editora te dijera, mira, Olivia, necesitamos 40 páginas más porque el libro... ¿Sobre qué escribirías? ¿Cuál sería un 6.º capítulo? ¿Con qué te has quedado con ganas de con la representación de lo que no es quizás terrenal. Explícate. Sí, más hacia la representación de lo divino. Eso también me interesa mucho. ¿En fotografía? En fotografía, sí. Que eso, por ejemplo, hay una autora que me quedé con muchas ganas de hablar de ella, pero Graciela Iturbide, que ha sido recientemente galardonada con el Premio Príncipe de Asturias, que ella tiene unas fotografías maravillosas de pájaros y cómo es capaz en una fotografía en la que estaba, pues eso, encuadrando un vuelo de pájaros, hablar de lo terrenal y también pues lanzar esas preguntas, esos enigmas al cielo, ¿no? Cuando hablo del cielo no me refiero a una religión concreta, ¿no? Sino cómo hemos representado, cómo representamos eso que no entendemos y que tiene que ver con otra puerta más allá, o sea... ¿Y te has puesto con ello o no? No, todavía no. Porque ahí ya todavía parece que no. has contado cosas. Pero sí que he visto cosas que son interesantes. Pues bueno, ahora vamos a hablar de dedicarle un rato a la belleza. Vale, sí. A la nuestra. A la tuya y a la mía, ¿no? ¿Qué dices? No. El libro habla mucho de la belleza, porque al final la imagen, o sea, sobre todo hoy, a mí me recordó una escena de una película cómica en donde yo creo que la actriz era Reese Witherspoon, que hacía de pija, entonces se vestía y hacía la foto con la Polaroid al espejo y se ponía otra ropa para decidir qué se ponía esa noche. Pero esta peli es del año 2000 y claro, y lo ves ridículo, sin embargo ahora... no lo hago yo, pero sí en las redes lo ves, que prueban la ropa, incluso en los probadores de las tiendas,
se hacen fotos. O sea, ahora ya no es cómico, ahora es lo normal. Hemos atravesado algo absurdo. Sí, sí. Entonces, la imagen ahora es, la imagen ahora sí es, tendemos más a lo vanidoso, a la vanidad. ¿La imagen se relaciona con la vanidad? Pues yo creo que es que las redes sociales alimentan tantas cosas negativas nuestras. Sí. O sea que, si me dejas, voy a leer una cuestión que está relacionada con eso. Sí. Para que nos hagamos una idea, habla precisamente de lo que nos estamos gastando en España en tratamientos de estética, ya sea a través de quirófanos o sin quirófanos, ¿no? Dice, en España el aumento o reducción de pecho oscila entre 5.000 y 9.000 euros, una liposucción entre 1.000 euros y 8.000, una rinoplastia de 5.000 a 9.000 euros, una abdominoplastia de 6.000 a 12.000 euros, lifting unos 1.000 euros, superando los 6.000 con cirugía, una blefaroplastia, que es de párpados, entre 2.000 y 4.000 euros, botox en frente y cejas a partir de 250 euros, y este dato que a mí me dejó alucinada, y en los pies, para no sentir el dolor que producen los tacones altos, a partir de 200 euros. Pero había también botox para... Sí, ahora sí. Ácido hialurónico para aumentar la estatura unos centímetros por unos 1.000 euros. ¿Vale? Estos son los precios que consulté hace un par de años, quizá, claro, con la inflación está más caro, no lo sé, pero para que... O sea, esto viene a contestarte la pregunta, aunque parezca que no tiene que ver, pero han aumentado. O sea, los tratamientos estéticos han aumentado a partir de que en las redes sociales pues nos están bombardeando tanto si tú quieres como si no, porque a mí me sucede, sí que es cierto que el bombardeo ha sido aún mayor cuando empecé a investigar. También quería que me llegara a las redes este tipo de anuncios para ver cómo accedes a esa información, porque yo desde luego no he buscado este tipo de cosas, para mí no me interesan. Con esto no estoy juzgando, sino lo que quiero en el ensayo es que se ponga de manifiesto, ¿no? Pero es increíble, es increíble. Yo le preguntaba a Gustavo si a él le entraban los mismos anuncios, ¿no? Si a él le ofrecían estos tratamientos. Y a él, por ejemplo, no. Entonces ya, en el momento en que una red social tú pones que eres una mujer, es el bombardeo mayor, ¿vale? No digo que no exista para los hombres, que también, por ejemplo, los injertos capilares, los lifting, sí, pero es todavía más bestia. Entonces esto nos lleva a pensar hasta qué punto nosotros estamos dominando la imagen, ¿no? Las redes sociales, o las redes sociales nos están dominando a nosotros. Totalmente, ¿no? Nos dominan. Y sobre todo, a mí me cuestionó muchas cosas porque, claro, la única manera que teníamos de vernos antes eran con espejos, pero es que el espejo se popularizó en el siglo XIX. Es decir, antes te veías en un espejo o en el reflejado en el agua, pero en ese momento, es decir... Si te pasabas 3 años sin verte reflejado, tu memoria, tu concepto de ti mismo era de hace 3 años. O sea, la fotografía tuvo que ser algo... El poder verte de manera instantánea, o sea, la fotografía y el espejo, o sea, esas dos... Pero uno te guarda en el pasado y el otro te va viendo al día. Claro, hay que decir que en el siglo XIX, pues esto... podían acceder a la fotografía la gente que tenía dinero, ¿vale? Porque la gente pobre, volviendo al tema de la muerte, pero sí que es cierto que la gente pobre a lo mejor ahorraba para hacerle la foto a un ser querido y tenerlo en casa, y de hecho muchas veces pues eso lo vestían o le pintaban los ojos para que pareciera que estaba vivo, claro, y lo dejaban sentados, pues una foto familiar, ¿no? Para tenerla. ¿Es en la peli de los otros donde aparece eso? Sí. Y claro, tiene que avanzar mucho el siglo XX para que se abarate la fotografía, pero sí que es cierto que posibilitó que la gente tuviera, en vez de un cuadro que era muy caro, porque la gente tampoco podía pagar a un pintor para que le hiciera un retrato, pero la gente más o menos que tenía cierto dinero, cierto estatus, podía tener sus fotos. Y desde luego que a mí me encantaría viajar en el tiempo
hacerme una foto, esas primeras fotos, y ver qué sentía la gente, ¿no? Porque es un espejo. Hay un caso muy curioso que utilizó un psiquiatra acerca de, bueno, ¿Del pues que hablas aquí? sí, Diamond utilizó la fotografía para ver cómo cambian nuestros estados de ánimo, ¿no? Y cómo la fotografía le podía servir para diagnosticar enfermedades, ¿no? Y les daban distintas descargas eléctricas, y luego eso fue uno, pero otro, el caso de Diamond, lo utilizó para tratar trastornos. En un psiquiátrico pues tenía diversas enfermas a las que fotografiaba para que ellas mismas se reconocieran y fueran capaces de ver su evolución y cómo iban progresando positivamente después de todas esas terapias. Eso es impactante, porque esas mujeres, muchas de ellas, era la primera vez que se veían congelada su imagen. A lo mejor en un espejo no, pero congelada. Y cómo luego le vuelven a hacer otra foto y cómo va cambiando. Entonces, a mí me parece muy interesante esa relación que existe con el otro, porque al final nosotros en las fotografías no nos vemos a nosotros mismos, vemos una representación que a veces, pues a mí me produce un extrañamiento tremendo. Yo cuando veo las fotos de cuando era pequeña, o fotos de mi madre, de mis tías, mi hermana, mi hermano, tal, mi padre, y digo, si es que nos parecemos un montón, Dios mío, yo no sabía que me parecía tanto. Claro, y eso, por un lado, es genial porque tú te identificas en una familia, pero por otro lado te vas dando cuenta de que toda esa originalidad que creías tener, ¿no? Esa exclusividad es muy efímera. Antes, cuando hablábamos sobre lo de que los hombres y las mujeres tenemos diferentes conceptos de la belleza y de los cambios que podemos hacernos, a mí me sorprende muchas veces cuando veo a padres con carritos de niños y el niño va vestido como si fuera un actor de Hollywood, ¿no? Con esa chaqueta de cuero, de cremalleras, la gorra, y dices, pero si él no se da ni cuenta. Pero claro, si lo vamos vistiendo así al niño o a la niña, al final, claro, nos hacemos muy próximos a nosotros. Yo por lo que veo aquí, cuando nosotros éramos niños, íbamos con el pantalón de pana y un jersey hecho por la abuela. Sí. Claro, ahora eso parece impensable. Sí, pero sí que es cierto que al final pues los padres lógicamente visten a sus hijos como les gusta a ellos o como también pues incluso creen que debe ir un niño, ¿no? Pero tú le vas trasladando ese concepto de imagen, ¿no? más estético a través de la ropa, y todos lo hacemos. Y de lo que van a ver en el cine, por supuesto, en las revistas. Vamos calcando esos patrones que, bueno, también habla de eso, ¿no? El ensayo, ¿no? De cómo es muy difícil, incluso aunque tú creas que te estás saliendo de esos patrones, los estás repitiendo y no puedes escapar, ¿no? Si quieres, es un menos cuarto. Sí, voy a hacerte una serie de preguntas por muy si rápidas. quieren preguntar. Preguntas vale. de respuesta rápida. Uy, madre. Porque a mí, se me han cuestionado un montón de cosas en la cabeza leyendo este ensayo. Entonces, una pregunta metafísica que se me ocurrió. Y rápida, de contestación rápida. Sí. ¿Qué es el ser y la nada? Pues yo no lo sé. ¿La fotografía es tiempo o imagen? Para mí es tiempo. Vale, pues ahora ya cada uno reflexione el porqué. Si te digo que tu libro me ha recordado a las 1001 noches, ¿por qué lo crees? Ay, me hace llorar. Pues para mí por las cajas, pues la estructura típica del Conde Lucanor o de las 1001 noches, las cajas chinas. Hay un centenar de historias, porque no solo se habla del fotógrafo, sino de su vida, de su relación con la fotografía y además de eso, su relación contigo. ¿Sabes? Ay, qué bonito. Sí, es bonito. Lo hacen los jóvenes, ¿no? Esto cómo es. Pero con el selfie. Es verdad. ¿De qué momento te habría gustado hacer fotos? ¿De qué momento? Histórico. Pues... En el Calvario, Jesucristo, y tú allí haciéndole la foto. Eso no creo. Pues yo creo que de la Revolución Francesa. ¿Blanco y negro o color? Blanco y negro. ¿De qué artista te gustaría tener una foto original colgada en casa? De Cristina García Rodero. ¿Sí?
Bueno, ahí puedes ir a Puerto Llano y robar una del museo. Sí, estuve a punto. Con discreción. Estuve a punto, pero estaba allí la hermana con una amiga que nos pasó una cosa muy curiosa y fuimos a ver el museo de Cristina a Puerto Llano. Por favor, si me oyen las autoridades, pónganle a Cristina un museo como se merece en Castilla-La Mancha, por el amor de Dios, que eso es una sala nada más. Bueno, la cuestión, que estaba ella allí, la hermana con una amiga y estaban hablando, mira, es que la foto... Ojo, si es que, mira, aquí está un poco movida, y ya iba él y lo colocaba. Y entonces ya, no sé, me dio curiosidad y le dije, hola, Cristina. ¿tú tienes alguna relación con la fotógrafa? Y dice, es mi hermana. Y digo, bueno, y nos pusimos a hablar y bueno, pues su hermana no para porque Cristina viaja por todo el mundo, tiene mucho trabajo y además se financia ella misma los proyectos, otra cosa para tener en cuenta, que una ayudita no viene mal a los artistas. Y la verdad que me gustaría mucho, porque Cristina tiene esa aparente sencillez que en cierta manera yo he buscado en el libro. Y luego un consejo, porque yo perdí las 5.000 fotos que hice de mi viaje a China. Creí que las tenía en un disco duro, o sea, en 2 discos duros, entonces dije, pues no las voy a tener duplicadas, así que las eliminé permanentemente y resulta que no las tenía en el otro disco duro. ¿Cómo se supera perder eso? Con chocolate negro, grandes cantidades de chocolate negro o volviendo a China. Ya. Lo que te sea más barato. Ya son muchos años después, pues a este paso ir a China es más barato ya. No lo sé, sí, porque el chocolate cada vez está peor, sí. Bueno, y ahora sí que es vuestro turno. No sé si lo habéis leído, no lo habéis leído, si tenéis alguna pregunta del libro o pregunta sobre Susana. Te voy a decir, ahora tengo un comentario. Ay, Dios. Pues yo tengo curiosidad por saber lo que opinas de una aplicación que hay ahora que convierte las fotos, sobre todo fotos antiguas familiares, en pequeños vídeos. Porque has hablado antes de un poco de la emoción que produce ver fotos. Entonces, a ver, yo he visto vídeos de esas reacciones de la gente al verlo y es algo que parece que te remueve. Entonces, ¿tú qué opinas de esa aplicación? Pues he visto a Frank Kafka moviéndose. Pero lo peor más es cuando ves que la metamorfosis. Que has conocido en persona, está muerto y lo ves moviéndose. No, por eso a tus abuelos, exacto. Familiares, ver a familiares actuando, y es algo que a mí tampoco he reflexionado mucho, pero por eso quería saber qué te parece a ti o qué te pareció la primera vez que lo viste. A ver, no tengo un criterio todavía, o sea, no he pensado mucho acerca de ese tema, pero en general no me gusta ver a la gente que ya no está aquí en movimiento, no me gusta. A ver, lógicamente está el cine, ¿no? Pero el cine, como se ve como ficción, pues no es lo mismo. Pero me costaría mucho ver, por ejemplo, a mis abuelos moviéndose. Y sobre todo, si no estaban ya filmados, sino si es algo a través de la inteligencia artificial, creo que me sobra, creo que no lo necesito. Yo no, ¿vale? Habrá gente que a lo mejor diga, pues qué bien, hemos podido recuperar esto. No me gusta. No, me parece tan frívolo que no empatizo, ¿no? Me parece una máquina. Ahora por lo menos se nota que es una máquina, a lo mejor dentro de 2 meses y medio ya se ve tan bien que no, pero no sé, no me siento cómoda. Ya hay vídeos que están... Son perfectos. Sí, no me gusta eso. Más cosillas. Bien. Bueno, a ver, yo cuando acabé el libro, sabes que te lo cogí en la feria del libro, un viernes, y creo que el domingo por la tarde te mandé un WhatsApp diciendo que había acabado, lo leí como tú, Jesús. Me mandó un comentario de texto. Y yo dije, ay Dios, bloquear. Bueno, además, lo leí además con cierta rapidez, pero es que no pensaba que no fuera a pensar mucho, ¿no? Quería entender. Un ensayo, fotografía... Pero me enganchó rápidamente y me enganchó algo que yo creo que te comenté. Me enganchó sobre todo algo que ha comentado Jesús también, que es la relación que has hecho entre lo novelesco, la novela, tu autonovela, con la que todos nosotros tenemos. Cuando encuentras las fotos en la caja, que cada uno tiene sus historias personales, tengo alguna anécdota,
mi madre encontró, bueno, si queréis, encontré una fotografía de lo que ella creyó que era mi abuelo, que yo lo conocí, su padre, del que no teníamos ninguna fotografía, y encontró una fotografía, se supone, que haciendo la mili, la recortó del periódico de la Gaceta Regional de Salamanca, lo llevó a un fotógrafo, y la tengo yo en mi casa con una fotografía que hizo grande, que no sé si es mi abuelo o es un señor Que se parece remotamente. si era o no se parecía. Y esa parte es la que más me emocionó y además yo creo que es la más conseguida del relato, al margen de todo el trabajo que tienes. Yo no es ninguna pregunta, simplemente un comentario elogioso a cómo has conseguido hilar esa parte que creo que tenemos todos cuando vamos leyéndolo, con lo que es el comentario más denso, las fotografías, que es lo que más me lleva tiempo, el móvil que tenía que engancharlo, y eso a mí me gustó mucho. Hombre, yo creo que todos tenemos un vínculo emocional con la fotografía, que es el que todo el rato yo quería que nos interpelara en la lectura. O sea, que no viéramos como algo frío, ni siquiera las fotografías más más artísticas, ¿no? Que pueden parecer montajes, pero que hay detrás, igual que en la pintura, que es más fácil a lo mejor en un principio contactar, ¿no? Emocionalmente, pero la fotografía tiene mucho de eso, tiene mucho de sentimientos, de emociones, y yo lo buscaba. De hecho, cuando estuve escribiendo el ensayo, pues tenía una fotografía de mis abuelos muy cerca. O sea, yo buscaba esa emoción, no solo las cajas, sino, a ver, también las fotos, todas las fotos familiares te llevan a ver que son personas esas que están representadas, que tienen una historia, como el caso, por ejemplo, de Frida Kahlo y su relación con su enfermedad. Estamos acostumbrados a conocer la historia de Frida Kahlo a través de sus pinturas, o quizá a través de ese romance con Diego Rivera, sí. Lamentable, ¿no?, que pese más eso, pero ella, para ella fue fundamental la fotografía como representación de su faceta artística, pero también la más cotidiana, cómo se ponía los corsés, cómo ella pues pintaba en la cama con un lienzo, diseñó una maquinaria para que ella, mientras pasaba tantas horas echada, pudiera pintar. Todo eso nos lleva a entender que detrás de esos grandes nombres existen esas historias tan pequeñas que son al final los puntos de encuentro con nuestra vida. Y entonces eso es lo que yo buscaba. Me alegra que, según lo dices tú, pues... Creo que es lo que engancha, porque un libro de ensayos pues tiene la densidad, tiene su comentario, tiene la obligación de buscar las imágenes, que no hayas leído nada 2 veces, de esa forma te va enganchando y lo lees en esa especie de ficción, realidad, ensayo, que yo creo que está muy bien logrado. Gracias, Miguel. Sí, yo quería también, me parece que he encontrado un equilibrio maravilloso entre la técnica y la emoción. Yo no he podido leer el libro del espacio, no tengo ese tiempo, y lo he terminado recientemente, porque me interpelaba continuamente. Quiero decir que cuando no era una emoción que me hacía parar y me recordaba pues la parte en la que hablas de los abuelos, es que de verdad esa noche soñé, esto es cierto, soñé con mi abuelo. Es que fue así, es emocionante. Y otras veces era porque la cantidad de citas que tiene el libro, pues eso, que te lleva a tirar de un hilo y de otro hilo y de otro hilo, y ya no solamente es que busques la foto que en ese momento tú estás mostrándonos, sino que ya dices, pues ya voy a ver más fotos. Entonces me ha parecido de verdad absolutamente maravilloso y un poco apabullante para mí, es lo que decía él, es que yo lo conocía, a mí me ha abierto un mundo. Y el libro pues te invitas a seguir y todo esto sin caer en nada tedioso. Es como escucharte hablar, creo que hay una selección maravillosa, una activación súper certera. Otro comentario de texto, madre, espera. Tomo notas para la crítica. Eso te pasa por traerte a tus compañeros de lengua. Lo leí, no hablamos mal, ¿vale? Pero ya no hablamos mal. Pero sí que es verdad que lo he disfrutado muchísimo. Y es la suerte que tenemos, las personas que te conocemos,
esa parte oral, que ya es que me parece escucharte. Y hemos conocido a una Olivia también que no tenemos, o sea, que en el día a día no tenemos. O sea, yo he conocido una parte de ti que me ha encantado conocer. Pues no más, ¿eh? O sea, eso ya... Yo quería comentar un poco, cuando has estado hablando del tema de de lo que cuestan las operaciones plásticas, ¿no? Y de lo que del dinero que se debe mover al cabo del año. No sé si os habéis enterado de la primera noticia de la semana, ha sido hace una semana pasada, no sé cuándo, uno de los miembros de la Trinca se ha sometido a un tratamiento de testosterona, hormona, no sé qué historia, de 100.000 euros, ha puesto una foto anterior del después y como si se le ha quitado encima 20 años. O más. Pero, Sí. Pero claro, te lo has quitado de por fuera, pero el chasis, el interior del motor sigue siendo el mismo. Entonces, es decir, esta, ¿cómo diría yo? Énfasis del ser humano por engañarnos a nosotros mismos. Me voy a poner una nariz que no es la mía, que se está haciendo la tuya. Me voy a quitar un Michelin que me sobra cuando a lo mejor dentro de 3 meses lo va a volver a tener. Quiero aparentar que tengo 40 años cuando tienes 70 y por dentro tienes 70. Entonces, ¿por qué el ser humano nos empeñamos en querer aparentar algo que luego que por dentro no somos? Pues yo creo que frente a eso lo que debemos hacer es reivindicar artistas como Virginia Bersabe, que también sabe ver en la vejez un proceso estético y bello, porque esto no es un tópico. Nosotros, al fijar la belleza solo en la juventud, nos estamos olvidando de muchas cosas, o sea, de mucho camino por recorrer. Y yo creo que está ahí, o sea, y que nosotros también podemos decidir no pasar por esos tratamientos y también dignificar al ser humano, porque el problema, que también hablo de esto, ¿no? El problema es que pues la tercera edad, la llamada tercera edad, o el eufemismo que queramos utilizar, la vejez, pues se está viendo como algo a eliminar, y el problema de eliminar es que tú estás ninguneando a una población que cada vez está más presente, porque los países como España y países del norte, pues la población cada vez está más envejecida, hay menos niños y menos adolescentes. Es una manera de autoborrarnos. O sea, es como yo ya llego a partir de cierta edad y no cuento. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no podemos reivindicar que está bien, que es hermoso cumplir años? Porque siempre va a ser muchísimo mejor, aunque también suene utópico, cumplir años que no cumplirlos, y aceptarlo y mirarnos en el espejo lo suficiente, o lo que sea más o menos sano, ¿no?, para aceptar que, bueno, nuestro cuerpo va cambiando y que está bien, que no pasa nada. A mí me horripila esa sensación de que tenemos que ser siempre jóvenes, siempre guapos. No somos jóvenes y guapos constantemente y no pasa nada, y al revés. O sea, me gusta estar con gente que es natural. No me gusta esta artificiosidad, porque no es sana. Provoca muchos trastornos psiquiátricos. Nuestros hijos, sobrinos más pequeños están teniendo todo tipo de problemas porque las cámaras les ofrecen filtros para parecer más jóvenes. Tú dices, pero con 12 años, ¿qué vas a parecer más jóvenes? Se están haciendo tratamientos de belleza. El otro día, no me acuerdo qué tienda, ¿vale?, pero una tienda, un almacén de estos grandes, de grandes marcas, no me acuerdo cuál, estaba vendiendo bikinis con relleno para niñas de 3 años. O sea, algo nos está pasando, ¿no? Nos está pasando algo importante. Yo creo que deberíamos, pues, vivir más el día a día. En el día a día, en cambio, no estamos tan obligados a ser guapos. Es más en la pose social. Bueno, pues, a ver, parémonos, que esto es el día a día, ¿no? Que a lo mejor eso que se nos está pidiendo es un despropósito y va a acabar, pues, con nuestra salud, porque es al final la salud mental la que se ve totalmente atacada. Todas las preguntas están viniendo del fondo norte. ¿Alguna del fondo sur?
Sí, Antonio. Antes has dicho que... Hola. Antes has dicho que ahora que con la publicación del libro pues estás apareciendo más en tu perfil de redes sociales. Y claro, me ha hecho pensar que hay una cosa, hay una intersección entre la literatura y lo visual que en la contemporaneidad, que es que podemos convivir, aunque sea de una distancia, con nuestros autores, con nuestras autoras, ¿no? Porque les podemos ver pues, en entrevistas, en conferencias, en vídeos, ¿no? En declaraciones, qué opinan sobre temas o no, que es una forma de interactuar con los autores y las autoras que con otras generaciones no es posible. Entonces, te quería preguntar, ¿qué crees que nos pasa como lectores, como lectoras, cuando convivimos no tan cercanamente, pero con una cercanía ficticia con nuestros autores y nuestras autoras a través de lo visual? No sé. Hay una autora conocidísima a la que hay que leer, Marta Sanz, que se salió de las redes sociales porque acabó agotada. Porque el problema de las redes es que te hace creer que esa persona a la que tú ves en las fotografías de eventos o en la radio, al final pasa a ser un miembro de tu familia y le puedes hablar como tú quieras y le puedes exigir cosas, ¿no? Yo creo que eso produce un cansancio tremendo y que no sé si está bien tampoco esa exposición. De hecho, hay otros autores que ponen su día a día, pero desde una operación que le acaban de hacer, que le han dado el alta, que ahora van a una revisión, no lo sé, o sea, yo no estoy cómoda con ese tipo de expresiones. O sea, yo creo que las redes sociales se tienen que utilizar como escaparate porque la gente cada vez ve menos la televisión en el formato clásico, lee menos la prensa en formato clásico, no escucha la radio, cada vez menos, más tipo podcast, etcétera. Entonces, al final tenemos que pasar por ese aro, pero que de alguna manera debemos marcar unos límites, porque si no, al final, ¿tú estás de verdad siguiendo a esa persona por lo que escribe o por ese papel que ha creado ante pues, un auditorio que muchas veces es hostil, está deseando insultar, encontrarte un defecto? Yo creo que hay un antes y un después. Cuando te haces muy famosa, que yo espero hacerme muy famosa y poder dejar las redes... No, famosa, relevante. Claro, relevante. No, pero yo creo que le ocurre a muchos escritores y escritoras que cuando llegan a estar tanto tiempo y tan expuestos, como el caso de Irene Vallejo, que ya antes la mencionábamos, su marido le lleva a las redes sociales porque ya pues, no da abasto, pues al final te puedes encontrar con que no es la plaza adecuada para hablar de literatura. A mí me pasa. O sea, yo creo que las redes sociales están muy limitadas a un formato y ahí la gente no va a conversar sobre libros o sobre ideas profundas. Va buscando la polémica, la viralización, y no estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿cómo se consigue ese equilibrio? No lo sé. Porque es agotador. Por un lado tienes que estar muy presente porque si no la gente no te conoce y por otro lado si estás demasiado presente estás más pendiente del teléfono que de escribir, porque de esto no hemos hablado porque el libro no trata. Pero hay un problema. Ahora los escritores nos dedicamos también a promocionarnos, a subir pues todo tipo de eventos. Entonces al final te haces la pregunta, ¿y cuánto tiempo me queda para escribir, para leer? Que es en realidad mi oficio. Y eso está sucediendo en la actualidad. Entonces, pues no sé si te he contestado, Antonio, pero más o menos estoy posicionada en un difícil equilibrio. ¿Alguna más? Ya, bueno, pues ya voy cerrando. Vale. Lo primero, antes de cerrar, es que es un libro que me he dejado muchísimas preguntas sin hacer, porque es un libro que no se agota en una hora de presentación, pero bueno, he tenido que ir al grano un poco y me he dejado pues un centenar de preguntas sin hacer. Y segundo, es que quedan 20 días para hacernos regalos navideños. Sí. Y entonces... yo creo que es un libro para regalar
y sobre todo regalar dedicado. Yo voy a comprar otro. Jolín. Y lo voy a regalar estas Navidades. Muchas gracias. Y os animo a que lo hagáis, porque además no solo dentro de 24 días, sino dentro de 34 Reyes. Es decir, luego no vengáis con las prisas. Lo ha apuntado y todo. Solo quedan esto. Sí, Claro. solo quedan estos, sí. Y que venga, Olivia, por favor, tengo que quedar contigo para que me firmes el libro, que lo tengo que regalar mañana. No, hoy es el día. No, a mí muchas gracias, Jesús, de verdad. Me ha hecho mucha ilusión que presentaras el libro por ser compañero de editorial, por ser amigo y además un gran lector. Es maravilloso y además me ha encantado también compartir con vosotros y vosotras este no sé, pupitre, porque yo lo veo así, ¿no? De tú a tú. Espero que lo leáis de verdad. Yo creo que si le dais esa oportunidad de las primeras páginas vais a encontrar más de vosotros en el ensayo, Sí. incluso que de mí, o sea, porque al final es ese espejo, ¿no? Y bueno, pues ha sido un placer poder estar Y si este ratito. le voy a pasar a Olivia el vídeo de las fotos, si alguien lo quiere, pues que se lo pedís. Vale. Así ya no tenéis que estar buscándolas en internet. Ha hecho la investigación previa. Bueno, pues Ya muchísimas ha venido bien o algo así, pues todo. Pues muchísimas gracias. Nada. Para mí es un placer.